lo que es nuestras tierras, Latinoamérica, el indio no puede robar. Así de claro, aunque entre al poder, no puede robar. Incluso si fuera de manera legal o ilegal, no puede robar. Eso para ellos es una herejía. Desde estas constituciones y desde este argumento de la posición jerárquica de ser descendiente de lo hispano, de lo colonizador como tal. Es la lógica que ellos tienen. Entonces se escandalizan pues cuando ven una achacollo o alguien de estas estirpes pobres, de estas estirpes que ni siquiera han acabado el colegio, robando. O es el escándalo para todos ellos. Sin embargo, en otras sociedades, no podemos negar, en China, en Rusia o en otros lados, dentro de los BRICS, también roban. El problema es que roban, es decir, que diríamos su propia casta genere ciertos circuitos por los que contrabanden dinero o algo, no llega a ese nivel de sobresalto, porque han superado o han combatido estas líneas de lo constitutivo o la colonialidad como propiedad del Estado. Por otro lado, y esto llevándonos a un ejemplo más actual y que considera lo que es este privilegio de la colonización como tal, y de que lo que también Juan Manuel mencionaba, de cómo es que vamos a conceptualizar o entender a la pobreza como tal. En Estados Unidos actualmente sabemos todos que es el primero en invertir en lo que es armamento y defensa nacional, la industria militar y demás. Sin embargo, pues uno hace el cálculo y si no me equivoco está por 8 o 13 la sumatoria de los países que le siguen a todo lo que dedica Estados Unidos, invierte a en lo que es tecnología militar. ¿Dónde están los resultados? ¿No hay ahí acaso un serio caso de corrupción como tal que legalmente ellos lo camuflan y no se hacen problema, no se hacen lío? ¿Quién les va a decir ustedes están robándose a sí mismos o están robando al Estado? Son empresas transnacionales, son empresas que directamente sacan contratos y hacen y deshacen. Muchas se sabe que mucho, por ejemplo, del armamento, por ejemplo, el F-34 Nighthawk, si no me equivoco, que es un avión de quinta generación, junto con el Raptor F-22. Del Raptor sí hay garantías de que es fiable en combate, por lo menos hasta donde sabemos. No ha combatido también con otros cazas de esa quinta generación. Sin embargo, este F-34 tiene problemas, adolece hasta ahora de fallas tecnológicas, cosa que gobiernos de, sobre todo la Unión Europea, han ido cerrando filas y cerrando o clausurando contratos antes de que puedan ir adelante, porque han visto que no hay todavía ese desarrollo. Y luego, con la aparición de los Sukhois de quinta generación por parte de Rusia o los Chengdu, que son de industrias no privadas, en el caso de China y de Rusia, que sacan aviones de esas mismas generaciones, quinta generación y a menor costo. Entonces, de nuevo pregunto, ¿dónde o quién les va a decir ustedes están haciendo corrupción? Hay entonces indicios de que están también haciendo corrupción con eso, solamente que la han legalizado y así se hace, diríamos, las finanzas desde la vista de ellos. Adelante, José. Gracias. Justo en el punto de la corrupción, hablabas de la señora Chacollo. Obviamente no hay que justificar tampoco la corrupción de ni un lado ni del otro, o de eh, anteriormente también mencionabas, que luego voy a ir a ese punto, sobre los caudillos, ¿no? Los presidenciables que había. Bueno, en este primer punto se ha visto que
actualmente, si revisamos las, las personas más ricas de Bolivia, con dinero y fondos originados en Bolivia, acá vamos a sacar a los dos bolivianos más ricos eh, que tenemos, que sería, en segundo lugar está Marcelo Claure y en primer lugar está el boliviano brasileño de, si no me equivoco, es de Avon. Bueno, es de un cosmético, les voy a mandar el detalle. Ellos no tienen origen de sus recursos en Bolivia, sino ha sido en el extranjero. Pero si agarramos a los que tienen los más ricos dentro del país, eh, la mayor parte de estos han estado y están dentro de política. Hablamos de la familia Kulgis, hablamos de Doria Medina, de la familia de Fernando Camacho, su padre, ¿no? Todos estos han estado vinculados con la política. Entonces, allí el punto que tú mencionabas, James, sobre quiénes están libres, entre comillas, para robar. Bueno, en nuestro medio tenemos una corrupción latente, que hay evasión, hay robo en todos los niveles, pero lo más grande que podemos ver que la mayor parte de los ricos acá en Bolivia han trabajado o trabajan con el Estado. Entonces eso no está, no creo que esté en discusión. Para puntualizar este dato, Luis Fernando Camacho, que hablan bastante que ha sido el golpista número uno, que el gobierno lo odia, pero toda su familia durante casi 10 años de los primeros gobiernos del MAS ha trabajado con la instalación de gas en toda Santa Cruz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vuelvo a reforzar el punto del clientelismo político que hemos tenido y que tenemos acá. Entonces, la corrupción en nuestro medio está en todos los niveles. Eso sí, en todos los países, hasta en los países menos corruptos del mundo, hay corrupción. Pero la corrupción ya será en niveles más altos. No es como en nuestro medio, que podemos encontrar desde reconocerle a un varita para que no me ponga la multa 20 bolivianos, como en eh, pagar un diezmo para ganar un contrato en YPFB, ¿no? De millones de dólares. Entonces aquí hay en todo nivel. En cambio, en los otros países viene a ser una corrupción de más alto nivel, donde el ciudadano de a pie en esos países no tiene la, la, el músculo para poder realizar eso. Digo músculo porque no tiene la oportunidad, porque si lo hace tiene penas privativas de libertad muy altas. Y con el punto que hablaba anteriormente por ejemplo, de Max Fernández, de los presidenciables como Palenque, sí comparto ese análisis, porque no olvidemos que en nuestro medio los accidentes aéreos, como a Max Fernández le pasó, si no me equivoco, René Barrientos también tuvo un accidente aeronáutico, y otras autoridades, bueno, que no me vienen a la mente, pero sí tengo en claro que ha habido muchos accidentes aéreos, especialmente en avionetas. Incluso Doria Medina ha sobrevivido de uno de estos accidentes. Jaime Paz ha sobrevivido. Él es más claro el tema del accidente porque todo su rostro estuvo quemado. Entonces, es creo un pan o una costumbre que hay este tipo de accidentes a ciertos actores influyentes en nuestro medio, ¿no? Pero ¿a quién beneficia? Esa es la gran duda que podemos tener. ¿A quién ha beneficiado estos accidentes de estos personajes? Entonces, creo que es un poco más largo de poder analizar esto, pero simplemente podríamos decir que ha beneficiado aquel personaje que ha sido más manipulable que los otros, ¿no? No olvidemos que Max Fernández ha sido y es uno de los empresarios, bueno, fue uno de los más grandes empresarios que hemos tenido acá, y con sus propios recursos ha creado un nombre.
sea, de los grupos que no le permitían ingresar a la política, él tuvo que crear su propia sigla, tuvo que crear, ya tenía el nombre, pero no tenía el poder. O sea, una cosa es lo que tenemos que diferenciar. Una cosa es tener el dinero y otra cosa es tener el poder. O, y otra cosa es tener dinero y poder. Creo que Max Fernández no llegó a tener el poder, aunque tuvo el dinero. Eh, tenemos que revisar todavía, y comparto lo que tú dices, James, de que en estos análisis que estamos haciendo, no está para largo algunos análisis que tenemos que revisar y hacerlos más concretos, pero lo que nos faltaría es poder llegar a ese punto de una crítica, ya sea individual, una crítica tal vez en conjunto, donde podríamos llegar a un punto o a un punto medio donde digamos sí, efectivamente, estos actores tenían la, eh, podían llegar a un repunte de ser factores fundamentales en la política nacional, pero ¿qué pasó? Hay otro factor que tal vez no lo vemos, tal vez no lo conocemos, pero está latente, que son, tal vez son estas logias, tal vez son otros grupos de poder que no permiten que si no estás dentro del círculo, que puedas crecer en este ambiente. Y creo que estas elecciones son el puntapié para poder decir, efectivamente, como los futurólogos que estamos realizando, porque al final es nuestro análisis, pero y si le, como se dice vulgarmente, y si le achunto qué, y si no le achunto qué pasa. Entonces, en cualquiera de las dos opciones, es bueno analizar el pasado y es bueno tratar de interpretar bajo nuestros propios ojos ese futuro que nos puede llegar. Gracias. Bien, agregar quizás que en la historia boliviana esto de las desapariciones o las muertes misteriosas de aquellos que han sido candidatos a ser figuras que podían cambiar el destino nacional son desde siempre, desde, vamos a llamarlo, desde más allá de que quizás algunos estemos en desacuerdo, figuras como las de Tupac Katari o Zárate Vilca han tenido ese mismo destino. Figuras como Germán Bush, que en su presidencia dicen que se suicida. Nada raro que lo hayan suicidado porque sus proyectos, y él era veterano de la guerra del Chaco, entonces creo que sí conocía o tenía una conciencia de lo que podía ser el país. Y bueno, pero lo dejamos ahí quizás para, si hay alguno de ustedes que es especialista en historia o algo, podría desarrollar más, o si hay alguno, a veces se dejan temas así porque no son propiamente filosóficos, pero no les quita la dignidad de poder indagar en ellos más. Si alguno de ustedes conoce alguno de historia, pues a ver qué puede decir sobre estas tesis que vamos virtiendo. Podrían ser periféricas, pero que tienen que ver con el punto nacional y con este meollo al que nos estamos encaminando. Sobre lo que decía José, sí, luego vamos a dar la palabra a Juan Manuel. Antes de que se me escape la idea, hay otra manera, pero de hacer riqueza en un país periférico de tradición colonial y que sigue reproduciendo estas condiciones más allá de su independencia política, porque dependencia económica sabemos que aún tenemos. Parece que no, parece que la única forma de que alguien se haga rico ya en condiciones periféricas es así nomás, a la vieja usanza de colarse al Estado y de ahí escarbar por lo menos ese capital inicial, vamos a llamar, o ese capital de origen, marxistamente hablando, con el que luego ya puedas solventar tus otras
tus otros emprendimientos para al final aparecer con un Doria Medina que hace todo en el país, pero que afuera no brilla como nada. O la figura al revés de Claure u otros que